Eh, Permítanme presentarme. Soy Jorge Manuel Moreno Varela, autor de este video, que viene a ser como un instrumento que nos sirve para difundir lo que es el objeto formal de la ciencia de las ciencias, es decir, la ciencia de las ciencias sería la metafísica, es decir, vamos a hablar del objeto formal de la metafísica. Y así, con con explorar esto nos va a servir para explorar las bases de la metafísica. Ciencia que encierra conceptos de tercer grado de abstracción. Ahora bien, ¿por qué estudiar qué es la metafísica? Eh, por las razones más profundas de la realidad. Además, vamos a considerar que ningún filósofo merece ese nombre si no es, ante todo, es un filósofo metafísico. Ok, entonces empecemos pues con con este video. La exposición está dividida en estas 4 secciones: una introducción, la especificación por el objeto formal del entendimiento humano y finalmente el objeto formal de la metafísica. Iniciemos con algo sobre lo que es el objeto. Vamos a ver algunas nociones básicas en el transcurso de esta exposición, considerando que van a ser necesarias para los temas subsiguientes. ¿Son nociones o son recordatorio de nociones ya vistas? ¿Ok? Veamos pues la noción de lo que es la naturaleza del objeto. El objeto es la cosa como término natural del conocimiento. Ahí termina es decir, término natural del conocimiento, todo lo cognoscible. Su contraparte, o sea, es decir, la contraparte del objeto es el sujeto. ¿Ok? Otra noción que tenemos es el objeto natural, que conviene recordarlo. El objeto natural viene a ser todas las cosas que están en tu medio ambiente y que el ser humano no ha creado, no ha inventado. O sea, eso es lo que viene a ser un objeto natural. Nos vamos ahora a otra noción del objeto material. El objeto material es aquello sobre lo que trata la ciencia. Tenemos además la otra parte que sería el objeto formal. El objeto formal es el enfoque y su resultado, ¿ok? Esto es tipo de causa, tipo de abstracción, tipo de necesidad y tipo de evidencia, ¿ok? El objeto formal poco a poco iremos entendiendo. Continuando con algo más sobre los objetos, como ejemplo tenemos al hombre como objeto material, de tal manera que la filosofía lo considera como algo que consiste en materia y no como algo que existe solo en la mente. Tratados de la metafísica. Ahora bien, ¿tiene sentido hablar de metafísica en pleno siglo XXI? Bueno, veamos. En esta serie de diapositivas exploraremos nociones fundamentales necesarias para ayudar a comprender esta ciencia de tercer grado de abstracción, y creemos que la metafísica sigue viva y relevante hoy. Ahora bien,
La metafísica o filosofía primera es una de las 8 ramas de la filosofía y la metafísica contiene las siguientes partes: la ontología, la teodicea, la crítica del conocimiento. Veamos brevemente qué tratan, empezando con la ontología. La ontología es ostensiva, es decir, la ontología tiene como objeto material el ser, considerado en general, ¿ok? La ontología es ostensiva, decíamos, es decir, puede manifestarse, puede mostrar. Más adelante se expondrá lo referente al ser. La teodicea, por su parte, su objeto material es Dios. Dios como ser infinito y causa primera de los demás seres. La teodicea trata del ser supremo, pero a la luz de la razón natural, no a la luz de la fe, ¿ok? También es ostensiva. El otro apartado de la metafísica es la crítica del conocimiento. La crítica del conocimiento defiende lo que es la capacidad metafísica del hombre. Además, se considera, incluye, por así decir, o es parte la gnoseología. La gnoseología, ¿qué hace? Contiene la filosofía del conocimiento. La gnoseología es una parte de la filosofía, ¿ok? Y otra cosa, algo adicional de la crítica del conocimiento es que esta crítica del conocimiento muestra la capacidad del intelecto humano. ¿Para qué? Para alcanzar las verdades metafísicas. La crítica del conocimiento es defensiva. ¿Okay? Muy bien. Entre las ciencias, la suprema jerarquía corresponde a las ciencias sapienciales. ¿Por qué? Porque las ciencias sapienciales explican las realidades de las que tratan, pero por sus últimas causas, no por sus causas próximas, sino por sus últimas causas. Por autonomía, la ciencia sapiencial es la metafísica. Vayamos ahora al segundo apartado, que es la especificación por el objeto, ¿ok? Donde vamos a ver bases que nos van a servir para los siguientes temas, o sea, nos van a ser bases para entender lo que es el objeto formal del entendimiento, bases para lo que es el objeto formal de la metafísica. Pero, ¿qué es la metafísica? La metafísica, de alguna manera, algo que o una parte, vamos a decir, que nos acerca a la respuesta, es conocer el objeto formal de la metafísica. Y es una de nuestras metas. Es básico esto, ¿no? La razón es que las ciencias se especifican por su objeto formal. Una vez que conocemos el objeto formal de la metafísica, ya nos da una dirección a dónde acudir, a dónde irnos para poder entender o comprender la metafísica. Para esto requerimos primero conocer el objeto formal del entendimiento humano. Es un requisito, ¿ok? Pero empezaremos estudiando primero lo que es la especificación por el objeto, porque comentábamos que esto es necesario para, nos va a proporcionar información base para el objeto formal del entendimiento y para el objeto formal de la metafísica.
Una breve exposición de la metafísica. ¿De qué es la metafísica? La metafísica explica por sus últimas causas, ya lo habíamos mencionado, no por sus causas próximas, sino por sus últimas causas. Y lo hace no en cierto ámbito de lo real, sino toda la realidad. La metafísica considera al ser en cuanto ser. Su objeto formal son las causas últimas, además las causas próximas. ¿Okay? Repasemos qué es el hábito. El hábito es la cualidad difícilmente removible. El hábito dispone al sujeto en el orden del ser o bien de la operación. Otra noción que veremos es sobre la virtud. Entonces, ¿qué es la virtud? La virtud es un hábito, es aprender haciendo. La virtud es una disposición o una actitud para elegir el justo medio, evitando el exceso y evitando el defecto. Este justo medio, según Aristóteles, es la recta razón que decide el hombre prudente. Aquí tenemos el planteamiento del objetivo principal que perseguimos. El problema primario es determinar cuál sea el objeto formal de la metafísica, pues, como decíamos anteriormente, que las ciencias se especifican por su objeto formal. Es preciso primero haber determinado, decíamos también, el objeto formal del entendimiento. ¿Por qué? Porque la metafísica es un hábito que se deduce de la naturaleza del entendimiento humano. Por eso requerimos conocer algo primero de lo que es el objeto formal del entendimiento. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza del entendimiento humano? De alguna manera podemos tener una idea, pero veamos. La naturaleza del objeto formal del entendimiento humano está conformada por el objeto propio, el objeto formal quod, el objeto formal quo, el objeto indirecto y el objeto común. Es decir, la naturaleza del entendimiento humano es el objeto propio, formal quod, el indirecto y el común. Iniciemos con el tema del objeto formal quo, para ir iniciando el comprender qué es el objeto formal quo. El objeto formal quo suele designársele también como objeto formal motivo. Un ejemplo del objeto formal quo es la luz. La luz. ¿Okay? La luz viene a ser el objeto formal quo de la vista. ¿Okay? Otro ejemplo, en la biología, tenemos que el objeto material es el hombre y el objeto formal quo, la razón. Muy bien. El ser humano alcanza la realidad de los seres existentes ¿a través de qué? A través del conocimiento intelectual. El objeto inmediato del conocimiento, es decir, su vehículo para captar el ser, es el concepto de ser, concepto formal o signo formal. La meta que alcanza el intelecto a través del concepto viene a ser la esencia
la esencia concretada, es decir, concretada en la cosa real, está en la cosa real, esa esencia. O sea, viene a ser un concepto objetivo. En el concepto se trata de lo que es el ser conocido. Y bien, tenemos hombre y vista, son conceptos que habíamos visto en el objeto formal cubo. Hombre y vista son conceptos, y un concepto, ¿qué es? Un concepto. El concepto viene a ser la esencia que es entendida en la mente y concretada en la cosa. El concepto existe en la mente y existe en la realidad. Entre ellas, lo que existe en la mente y en la realidad no hay ninguna diferencia. De hecho, son idénticas y solo difieren en su modo de existir. Cuando decimos concepto, nos estamos refiriendo a lo que es el concepto objetivo, que decíamos es la esencia concretada en la cosa real. El estudio de los conceptos, por otra parte, se puede hacer desde dos puntos de vista. Estos dos puntos de vista son la comprensión de la idea y la extensión de la idea. La comprensión de la idea se divide en la naturaleza del ser. ¿Y qué es el ser? ¿Ok? Es precisamente lo que la naturaleza nos va a decir. El conocimiento del ser es la otra parte en que se divide la comprensión de la idea. El conocimiento del ser, es decir, cómo se conoce el ser, cuál es el proceso. Por su parte, la otra parte, lo que es el concepto, lo que es la extensión de la idea, bien, su tema medular, sería la analogía. En la comprensión del concepto del ser, el interés de un ser que no excluya ningún tipo de ser. El ser deberá estar dotado de unidad. Se trata de descubrir al ser objeto de la metafísica y que reúne dos condiciones: hallarse en el nivel científico y en el plano de lo real. Veamos las nociones de comprensión. ¿Qué es la comprensión? La comprensión es la característica o propiedades que algo ha de poseer para que se le aplique el término. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos a Pedro. Pedro tiene una comprensión muy grande, más grande que hombre. O sea, tiene más definidas, más características, más propiedades Pedro que hombre. Y a su vez hombre tiene más comprensión que mortal. Pasemos ahora a la extensión. ¿Qué es la extensión? La extensión es el número de objetos a que se aplica un término. ¿Cuántos objetos se le pueden aplicar a un término? Por ejemplo, mortales. Mortales va a tener mucho más número de objetos que hombres, ¿ok? Existen más mortales que hombres, ¿ok? Y a su vez, hombres tiene mayor extensión que Pedro. Pedro es uno, hombres hay muchos. Otra noción que necesitamos antes de continuar es la diferencia en lo que es el concepto de lo unívoco y, por otro lado, lo equívoco, ¿okay? Que son extremos. Lo
unívoco es un término que se predica de varios individuos con la misma significación. Por ejemplo, animal es término unívoco. ¿Por qué? Porque conviene a todos los vivientes que están dotados de sensibilidad. ¿Ok? Entonces, animal es un término unívoco. Lo equívoco es que puede interpretarse en varios sentidos. Veamos un ejemplo. Gato. El gato conocemos al animal, un gato, ¿no? Pero también conocemos un artefacto mecánico que nos sirve para levantar el auto, para cambiar una rueda. Entonces, en este caso, el gato tiene dos maneras de interpretar, dos sentidos. ¿Ok? Analogía. ¿La analogía qué es? La analogía se aplica al concepto. Decíamos que en especial a la extensión. Análogo es lo que se predica de modo en parte igual y en parte distinto. ¿Ok? Analogía se opone a lo unívoco y a lo equívoco. ¿Ok? Es decir, se opone a un solo significado o a varios significados. ¿Ok? Algo más. El objeto formal, la vista, el enfoque se considera como abstracción, se considera como evidencia, se considera que el resultado va a ser ver. O sea, en esa abstracción, en esa evidencia, nos va a dar como resultado ver. Respecto a objetos, se tiene que, en el caso del objeto común, es el ser. El objeto común viene a ser el ser. ¿Ok? Después tenemos el objeto propio, que es la quiridad. El objeto indirecto, tenemos que la inteligencia, las cosas singulares por reflexión e inmateriales. ¿Ok? Entonces, el objeto indirecto va a ser la inteligencia, ¿no? Y viene a ser cosas singulares por reflexión y son inmateriales. Veamos, continuemos con el objeto común. Dado que el objeto común especifica toda inteligencia en cuanto tal, el ser, esto es debido a que el intelecto, todo lo que conoce, lo conoce como ser. El ser, habíamos dicho que íbamos a ver algo de nociones, en este caso vamos a ver algo del ser, el ser. El ser es esencia existente. Estos términos de esencia y de existencia son muy relevantes. ¿Ok? El ser se identifica con ente. Se puede manejar ser o ente. El ser es aquello, esencia, que es o existe. ¿Ok? La existencia o acto de ser, también en latín se le denomina como esse, el esse o la existencia o el acto de ser. Con la palabra ser nos referimos a todo aquello que existe. Nada va a estar fuera del ser. Sigamos ahora con lo que es el objeto propio. Después de haber pasado con objeto común y el ser como objeto común. El objeto propio, que es la quiridad o esencia, participa en el objeto formal cubo como sigue. Tenemos que el objeto formal cubo deriva en el objeto propio y por una parte tenemos
del objeto propio tenemos el aspecto formal. El aspecto formal del objeto propio tenemos como ejemplo el hombre, desde un punto de vista de su aspecto formal. Viene a ser la forma sustancial o alma. Ese sería el aspecto formal del objeto propio si consideramos como ejemplo al hombre. Por otra parte tenemos el aspecto material del objeto propio. Ejemplo, el hombre desde un punto de vista de su composición física, o sea, materia prima. ¿Okay? Ese sería el aspecto material para el ejemplo del hombre. Entonces tenemos la materia prima y tenemos el alma para el aspecto material y para el aspecto formal correspondientemente. Seguimos con el objeto propio. De su composición metafísica, tenemos que en el caso del hombre, el aspecto material sería la individualidad, ¿ok? Y el aspecto formal sería la humanidad. ¿Okay? Por otra parte, considerando en relación con la facultad cognoscitiva, el aspecto propio es aquello que se aprende primo et per se, por sí mismo, pues, por su naturaleza. ¿Ok? Eso viene a ser el objeto propio. ¿Ok? Muy bien, sigamos con el objeto formal Q. El objeto propio, decíamos, es la quiridad de las cosas materiales. Esta quiridad es representada por la imaginación como abstracta y universal. Se trata de un objeto formal y directo, ¿ok? La quiridad, ¿qué es la quiridad? La quiridad para Aristóteles es aquello por lo que un ser es lo que es. Se puede traducir por esencia. Es lo que es. La noción de quiridad, entendida como esencia, se relacionaba con la problemática medieval de la distinción entre esencia y la existencia. Todo un tema, ¿ok? La división del objeto. El objeto se divide en objeto directo y el objeto directo, según su inmediatez, puede ser objeto indirecto y objeto mediato. Otra parte de la división es el objeto inmediato y el objeto propio, que ya lo vimos. El objeto propio se divide en objeto formal Q y el objeto formal Q. O sea, ambos objetos formales son parte del objeto propio. Veamos algo del objeto mediato. El objeto mediato es per se non primo. Primero, el objeto mediato puede ser común a varias facultades. Segundo, el objeto mediato no puede alcanzarse si previamente no se ha alcanzado el objeto inmediato. Está condicionado ese objeto mediato a primero conocer, primero alcanzar el objeto inmediato. El objeto indirecto es si el conocimiento se alcanza per se. Veamos algo más sobre el objeto indirecto. El objeto indirecto o per accidens, primero que nada, tiene unión accidental con el objeto inmediato. Segundo, tendrá que ser objeto inmediato de otra facultad. El objeto indirecto no es alcanzado ni inmediata ni directamente, sino indirectamente por la facultad cognoscitiva. División del objeto. Seguimos ahora con el objeto formal Q. Es decir, de hecho, estamos regresando al objeto formal Q, ¿no? Y ahora vamos a ver lo referente al objeto inmediato que precisamente
viene a preceder al objeto formal Q de acuerdo con lo que vamos a ver. De ahí la relevancia que tiene el objeto inmediato. Es decir, el elemento formal del objeto inmediato precede al objeto formal Q, ¿ok? Ese objeto formal Q que es sensible propio es el que es captado por un sentido y no pueden captar los restantes. No lo pueden captar los restantes sentidos. Ahora, derivado del objeto formal Q tenemos el objeto propio. El objeto propio, habíamos comentado, es la quiridad de las cosas materiales y están representadas por la imaginación como abstracta y universal. Se trata pues de un objeto formal directo. Vamos a seguir con el objeto propio. Decíamos que el objeto inmediato primo et per se, primero que nada el objeto inmediato es exclusivo de una facultad. Sensible propio es el que es captado por un sentido y no lo pueden captar los restantes. Ese objeto inmediato, en segundo término, sin el objeto inmediato, la potencia se encuentra imposibilitada para pasar al acto. Tercero, respecto al objeto inmediato, la facultad es infalible. El objeto inmediato también recibe el nombre de objeto común u objeto secundario. Común o secundario, ¿ok? El objeto formal Q, veamos, al elemento formal del objeto inmediato, considerado en sí mismo, y que hace que el objeto inmediato sea cognoscible en acto, eso es lo que se llama objeto formal Q. Es decir, al elemento formal del objeto inmediato viene a ser que el objeto inmediato sea cognoscible en acto, ¿okay? Y eso viene a ser lo que se llama objeto formal Q. Antes de entrar al tema del objeto formal Q, vamos a repasar algunas nociones que ya las vimos, pero vale la pena decíamos que el ser es la esencia existente. El ser se identifica con ente. El ser es aquello que es o existe. El ser es la existencia o acto de ser, y en latín se dice esse. Con la palabra ser nos referimos a todo aquello que existe. Nada puede estar fuera del ser. Veamos dos conceptos que conviene clarificarlos, que son nociones, lo que es la esencia y lo que es la existencia, aunque sea lo vamos a ver brevemente. La esencia responde a qué es la cosa. El ente es aquello que existe. El aquello, precisamente, el aquello del ente es la esencia. La quiridad, decíamos que es esencia, o se traduce como esencia, como principio de definición. Nos pasamos a la existencia. La existencia, o esse, es lo que le da realidad a la esencia, es la que le da existencia, es lo que le da realidad. La existencia funciona en el ente como acto. La esencia funciona como potencia limitante. El ser humano, pues, alcanza la realidad de los seres existentes. ¿Cómo? Pues a través del conocimiento intelectual. Es como se logra alcanzar esa realidad. El objeto inmediato del conocimiento, su vehículo para captar al ser, es el concepto de ser.
Veamos virtudes que perfeccionan al entendimiento especulativo. Son nociones que conviene recordar. Tenemos que una de las virtudes es el entendimiento, otra virtud, la ciencia, y la otra virtud, la sabiduría. Muy bien. El entendimiento, hablando ahora sí del entendimiento especulativo como virtud, el entendimiento es el hábito de los principios especulativos. Por su parte, la ciencia es el hábito de las causas próximas. La sabiduría es el hábito de las causas remotas. Veamos el entendimiento. El entendimiento es el hábito de los primeros principios especulativos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos principios especulativos? El de contradicción, el de la razón suficiente, el de identidad y el de tercer excluido. Entonces, el entendimiento, decíamos que es el hábito de los primeros principios especulativos, que son el de contradicción, el de identidad, razón suficiente y tercero excluido. Las virtudes que perfeccionan al entendimiento especulativo, tenemos la otra que tenemos aparte, es la ciencia, que es el hábito de las causas próximas. La otra virtud es la sabiduría. La sabiduría es el más elevado de los conocimientos. La sabiduría, decíamos, como es el más elevado de los conocimientos, nos lleva a la metafísica, porque la metafísica es sabiduría, ¿no? Y no le queda vedado el terreno científico, ¿ok? Aparte, es un hábito del entendimiento, ¿ok? Veamos nociones respecto a las facultades, o recordemos estas facultades. Tenemos las facultades sensitivas y las facultades cognoscitivas. Las sensitivas son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Las cognoscitivas, ¿cuáles serán? El sentido común, la imaginación, la memoria y la estimativa. La estimativa o cogitativa es, por lo tanto, el sentido interno que más se acerca a la inteligencia, porque viene a captar una relación entre la imagen conocida y su utilidad o bien su nocividad, ¿no? Por eso a veces se dice en el lenguaje vulgar que tal o cual animal parece inteligente. Otra noción, la potencia. La potencia activa es la facultad operativa del viviente. La potencia activa viene a ser un principio de obrar en otro. La potencia pasiva, por su parte, es principio receptivo de la acción de otro. Respecto a los objetos, decíamos que este se divide en objeto directo, objeto inmediato, el objeto propio. El objeto directo, digamos, es según su inmediatez, decíamos que era objeto indirecto y objeto mediato. Y el objeto propio, habíamos mencionado que se dividía en el objeto formal Q y en el objeto formal Q. El objeto formal Q es único para cada facultad. El objeto formal Q es alcanzado directa e inmediatamente por la facultad. El objeto formal es siempre universal. Nociones. Nociones, ¿qué significa per se y qué significa per accidens? Per se es lo que es por naturaleza de la cosa, o sea, es necesariamente tal.
En cambio, per accident es opuesto a per se, esto es, lo que no es por naturaleza misma de la cosa, sino que sucede en determinadas circunstancias. Y podría ser de otra manera, es decir, es per accidens. Continuemos. Ejemplo de per se. El médico cura, como tal, como médico, él cura. Pero el médico o cura per se, eso sería el per se, ¿ok? Pero en el caso del médico, puede suceder que per accidens esté enfermo y deba ser curado, ¿ok? Entonces sería una diferencia, un ejemplo de per se, el médico como tal es médico, ¿no? Cura. Y per accidens, que le haya sucedido, esté enfermo o le haya sucedido un accidente y deba ser curado. Muy bien. Objeto directo e inmediato. El objeto directo o inmediato es si el conocimiento se alcanza per accident, ¿okay? y sea captado por un sentido. Per accidens, también haciendo un poquito más de énfasis sobre el significado de per accidens, quiere decir por cualidades accidentales en el lenguaje filosófico. Puede significar accidentalmente, otro significado es literalmente por accidente, y otro significado circunstancialmente. Nos pasamos ahora al objeto formal Q, que es alcanzado directa e inmediatamente por la facultad, lo que ya habíamos visto, ¿no? Es decir, es directa o inmediatamente, y si el conocimiento se alcanza per accidens, ¿ok? Objeto propio o inmediato per se, primo et per se y captado por un sentido. El objeto formal Q importa que a cada potencia corresponda un objeto, como a la vista corresponde el color. En cuanto al objeto formal Q, decíamos, tiene también un objeto natural mediante el cual alcanza naturalmente y por sí el conocimiento. Pero hace falta que en este objeto natural, esté comprendido todo lo que abarca el entendimiento. Como el color se incluyen todos los colores visibles, por eso cubre o cumple con que el objeto esté comprendido, en el objeto esté comprendido todo lo que abarca el entendimiento, que en este ejemplo abarca todos los colores visibles. Ahora bien, ese objeto formal Q nos dice que como el entendimiento es una potencia, tiene también un objeto natural mediante el cual alcanza naturalmente y por sí el conocimiento. Estamos hablando del entendimiento. Volvemos a lo del objeto inmediato. El objeto formal es siempre universal. El objeto inmediato, tenemos que en el objeto propio sería la totalidad del compuesto, de un compuesto integrado por un elemento material y otro formal. ¿Ok? Estamos hablando del objeto propio. En este caso tenemos que uno de los elementos, el material, en este ejemplo, el hombre, y el elemento formal, la razón, para la consideración tomando como ejemplo el hombre. Entonces tenemos el elemento material, el hombre, y el otro elemento o el elemento formal, la razón. El objeto formal Q
el ejemplo que ya vimos en la biología, decíamos que el objeto material, el hombre, y el objeto formal, Q, la razón, ¿ok? Y también otro ejemplo que habíamos visto es el ejemplo en la biología, el objeto formal, el hombre, y el objeto formal, la razón, pero también tenemos que el objeto formal Q son los órganos y funciones, es decir, es el objeto formal terminativo. ¿Okay? Estamos hablando de la diferencia que hay entre lo que es el objeto Q, ¿okay? Y el objeto formal quod, ¿okay? O cómo es el Q se requiere para pasar al objeto formal quod, que es el terminativo. El objeto formal Q es la luz a través del cual se considera al objeto material. El objeto formal Q es el interés con el que se considera. El objeto formal Q viene a iluminar, ¿ok? El objeto, por ejemplo, de una ciencia es el polo opuesto del sujeto, aunque de una ciencia o de cualquier otra cosa, el opuesto de objeto es sujeto. Y es aquello que se capta mediante el conocimiento. Tenemos el objeto y tenemos el sujeto. El objeto material es la materia estudiada. Estamos poniendo como ejemplo en una ciencia. Entonces tenemos que el objeto material es la materia estudiada. Es la cosa o el asunto considerado. Podríamos considerar que una silla, por ejemplo, o algo en que sentarse. El objeto formal, de lo que estamos tratando, del ejemplo en una ciencia, viene a ser el modo de considerar la cosa o el asunto de que se trata. ¿Okay? El objeto formal, motivo, y como ejemplo tenemos que, si consideramos, veamos como ejemplo, empezando con lo que es la geografía. La geografía tiene como objeto material el hombre, ¿ok? Y tiene como objeto formal motivo la razón. El objeto formal terminativo sería la distribución del hombre en la tierra. Decíamos que el objeto formal motivo es el Q y el objeto formal quod es el terminativo. En este caso, para la geografía, ese objeto quod es la distribución del hombre en la tierra. Otro ejemplo sería la medicina. El objeto material de la medicina también sigue siendo el hombre. El objeto formal motivo, la razón. El objeto formal terminativo es la salud. ¿Okay? Tenemos el otro ejemplo que sería la teología. El objeto material sigue siendo el hombre y el objeto formal motivo o Q es la fe o revelación. Y el objeto terminativo o Q es el origen, es la inmortalidad. ¿Okay? Con esta diapositiva hemos terminado con la primera sección, la especificación por el objeto. Y continuaremos con la sección 2, el objeto formal del entendimiento. O sea, es fin de la especificación por el objeto.